Bueno, ¿ya habían tomado ustedes de paso me voy presentando, habían tomado ya algún curso, alguna charla conmigo en CEAFI? No sé si alguno que otro me resulta cara conocida, me parece, que son un montón aparte hoy, pero no sé si alguien había tomado algún curso, alguna charla conmigo en CEAFI. Mi nombre es Matías Robaldo, yo soy licenciado en nutrición. Dentro de la nutrición atiendo de todo, obviamente, pero me dedico básicamente a deportistas. Y además soy preparador físico y además soy deportista, que creo que para el que anda en el deporte, cualquier ámbito que uno ejerza, el tema del deporte, sea kinesiólogo, médico nutricionista, preparador físico, si sos deportista, es otra la mirada que tenés a si no lo sos. Así que eso para mí es fundamental. Cualquier cosa que tenga que ver con deporte, eh, el tema de además de ser un profesional del área, ser deportista para mí tiene un valor agregado grande. Así que, bueno, ese es mi nombre, Matías Robaldo. Los voy a acompañar hoy en la charla de SEAFI. Es una charla que básicamente está apuntada. Ahora lo vamos a hablar un poco, pero el título que le pusimos es un título un poco capcioso. Y ahora lo vamos a charlar un cachito porque la charla el título de la charla era Mitos y verdades sobre el entrenamiento en la mujer. Entonces, antes que nada les comento, vamos a tratar de, al ser una charla, vamos a tratar de hacerla con ida y vuelta, ¿eh? Así podemos pues, fluir, digamos. Entonces, lo que hacemos es, lógicamente, lo que pedimos siempre, esténse con los micrófonos silenciados, salvo que en el ida y vuelta quieran aportar, quieran charlar, y entonces ahí sí se abren el micrófono y hacemos un buen ida y vuelta. Bueno. em, entonces, les quería decir yo, les decía, la charla se llama Mitos y verdades sobre el entrenamiento de la mujer. Es un título completamente capcioso y arranquemos por ahí. Entonces, ¿a ustedes les parece que la nutrición a grandes rasgos estamos hablando y lógicamente considerando siempre a una persona sana? Recuerden siempre eso, en la mayoría de las charlas que damos, porque lógicamente estamos hablando de que cuando se trata de deportistas que tienen alguna enfermedad, que hay muchísimos deportistas diabéticos, hipertensos, celíacos, intolerantes al gluten, con divertículos, con dislipemia, hay un montón. Pero ahí, sin importar si se trata de un varón o de una chica, lógicamente hay ciertos remiendos que hay que tratar de hacer porque, por supuesto, que con patologías metabólicas de por medio, la nutrición no es igual a que si se trata de un deportista sano. Por eso, acá siempre estamos hablando y vamos a hablar, por lo menos hoy, de alguien que está sano, que no tiene patologías de por medio. Entonces, en alguien que está sano, que no tiene patologías de por medio, que no toma medicamentos, ¿a ustedes le parece que hay gran diferencia entre la dieta del varón y de las chicas? Entre el lineamiento nutricional de una persona sana que quiere comer bien y de forma saludable en un varón y en una chica, ¿a usted le parece que hay grandes diferencias? A ver, coméntenme de forma ordenada, ábranse los micrófonos y díganme la realidad. Si le aciertan, genial, y si no le aciertan, para eso estamos, ¿eh? Bien, pueden abrirse el micrófono y participar o me pueden mandar mensaje de chat y yo lo voy leyendo, no hay ningún problema. Bueno, para mí no es lo mismo, porque el cuerpo de la mujer es mucho más chico, así que yo creo que el hombre consume más. Ujú. Bien, acá Zulma es tu nombre, ¿no? Sí. Bueno, acá Zulma me dice que para ella no es lo mismo porque el cuerpo de la mujer es más chico y el hombre consume más. Bueno, y acá varios me dicen que por el chat me dicen que no, que para ellos no hay gran diferencia. Bueno, en realidad el tema es el siguiente. Y acá Florencia me dice, las mujeres necesitamos grasas para salud hormonal. El tema es el siguiente. Hay algunos nutrientes
que son críticos en el varón y hay otros nutrientes que son críticos en la mujer. Nutriente crítico significaría, como para resumírselos, nutrientes que tal vez el hombre necesita más, porque no quiere decir que la mujer no lo necesite, o que la mujer necesita más, lo que no quiere decir que el hombre no lo necesite. Pero, en líneas generales, la alimentación de un varón y de una mujer es exactamente igual, responde exactamente a los mismos lineamientos nutricionales. Lo que sucede, y ahí tiene un poco de razón Zulma, pero lo que sucede que ahí, digamos, hay un error conceptual, Zulma, es lo siguiente. La mayoría de los nutrientes, cuando nosotros los nutricionistas hacemos dietas específicas, se calculan sobre kilos de peso corporal. Por ejemplo, tanta cantidad de proteína sobre lo que pesás, tanta cantidad de hidrato de carbono sobre lo que pesás. Entonces, sí, claro, un varón de 100 kilos, lógicamente, no va a consumir la misma cantidad de proteínas que una chica de 55 kilos, pero no significa que el lineamiento no sea el mismo. Nosotros cuando preparamos las dietas, las preparamos bajo el mismo lineamiento. Por ejemplo, para un deportista completamente sano, adulto y que no tiene un desgaste proteico, pero superlativo, nosotros calculamos entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilo de peso. Eso no importa si es varón o si es una chica. Ese es el lineamiento. Después, lógicamente, un varón de 100 kilos va a consumir más proteína que una chica que pesa 56, pero es simplemente porque pesa más, no porque el lineamiento sea distinto. El lineamiento es el mismo y pasa exactamente igual con la mayoría de las vitaminas, la mayoría de los minerales, los hidratos de carbono eh, y las grasas de mala calidad. ¿Por qué le dije las grasas de mala calidad y no las grasas de buena calidad? Ahí sí hay una pequeña diferencia. Las grasas de buena calidad, las chicas suelen necesitar un poquitito más de grasa por un tema hormonal. Normalmente la dieta de las chicas tiene un cachito más de lípidos de buena calidad que los del varón por un tema de su sistema hormonal, por un tema de que eso se vuelve indispensable. Pero es mínima la diferencia, es mínima. Es tan mínima que, salvo que tengas una lectura crítica de la situación, porque seas médico nutricionista o nutricionista, ves un plan y no te das cuenta, porque la diferencia puede llegar a ser mínima. O sea, puede llegar a haber una mínima diferencia en puñaditos que se consumen de frutos secos o en una porcioncita más de palta que se consume, o en alguna yema más de huevo que se consuma, no mucho más que eso. Y estamos hablando de lípidos de buena calidad, los lípidos de mala calidad, que son los saturados, los de origen animal, los que tapan las arterias, ahí no hay changüí, seas varón o seas mujer, vos ahí lo tenés que restringir de igual manera porque te traen colesterol y te tapan las arterias y te pueden traer un problema cardiovascular, sea varón, seas mujer, eso es indistinto. Em, Así que sí hay una pequeña, pero muy pequeña diferencia con los lípidos de buena calidad. Y después yo les dije que era exactamente igual la consideración, la ingesta diaria recomendada, eso a nivel técnico se llama IDR, es ingesta diaria recomendada para la mayoría de las vitaminas y minerales. ¿Por qué para la mayoría? Porque hay una vitamina que en las chicas se marca un poco más y hay un mineral que en las chicas se marca un poco más y eso tiene una explicación fisiológica. Vamos a empezar por la vitamina. ¿Saben cuál vitamina es la que se marca un poquitito más en las chicas? Yo no. Me lo mandan, me lo escriben por chat. Acá me ponen vitamina C, me ponen algunos, no, vitamina C no. Ahora hacemos un repaso genérico de a grandes rasgos para que es cada vitamina. Me ponen acá vitamina E, no, vitamina E no. Es básicamente la vitamina D, la vitamina D de dedo. Esa es la vitamina que está un poquitito más alta en una dieta para las chicas. ¿Y saben cuál es el mineral que está un poquitito más alto para las chicas? Hay un solo mineral.
Bien. ¿Cuál es el mineral para ustedes? El mineral que en las chicas puede llegar a estar un poquito más alto. No sabemos, por eso estamos acá. Bueno, les cuento, no, tal vez saben, sí, tal vez lo saben, como estuvieron atinados en la primera pregunta. Les cuento que es el calcio, ¿no? Les cuento que es el calcio. En realidad está un poco relacionado una cosa con la otra. eh, el calcio y la vitamina D tienen que ver con el buen funcionamiento del sistema óseo, con el buen funcionamiento del sistema óseo. Y ustedes me van a decir, pero que un varón no lo necesita. Sí, claro que un varón lo necesita, pero el problema es que hay una patología que afecta al sistema óseo que es más prevalente, la sufren más las chicas que los varones, sobre todo después de los 45, 50 años, cuando ya llega la época donde les cambia la carga hormonal y viene el periodo menopáusico. ¿Saben de qué patología estoy hablando? Que normalmente después de esa edad la ginecóloga manda a hacer estudios y demás. ¿Saben de qué patología hablo? Ah, no sé, la De la menopausia. osteoporosis, Ah, la osteoporosis. de la osteoporosis. Acuérdense que lamentablemente la osteoporosis es una enfermedad dual, o sea, puede atacar tanto a el varón como a las chicas, pero el sistema óseo del varón es un poco más fuerte al tema de la osteoporosis. ¿Cuál es el problema de la osteoporosis? El problema de la osteoporosis es que de manera interna los huesos se debilitan, se vuelven alveolados. ¿Alguna vez vieron el chocolate Kofler aireado? No sé si lo vieron de adentro, que tiene todo como aire. Bueno, así se pone el hueso de alguien que tiene osteoporosis. ¿Y cuál es el problema? El problema es que se pueden producir fracturas espontáneas, fracturas espontáneas. Y las fracturas espontáneas después de los 50 años pueden llegar a ser muy peligrosas y derivar en prótesis, en operaciones, en problemas motores. Entonces, eso se soluciona adicionando un poquitito más la dieta de las chicas con calcio y con vitamina D. ¿Eh? Para el buen funcionamiento óseo y para la prevención de la osteoporosis. O sea, estamos hablando de que, salvo la vitamina D, salvo el calcio y salvo mínimas cantidades en lo que son de lípidos de buena calidad, después que tienen un poquitito más, que está un poquitito más arriba, después en todo lo demás, resto de las vitaminas, resto de los minerales, resto de los macronutrientes, la dieta de las chicas es exactamente igual y corre exactamente igual al lineamiento que de los varones, ¿eh? Entonces, vamos a empezar a enumerar los nutrientes básicos que tiene que tener una dieta y vamos a ponerlo en situación de cuál es la cantidad normal que tendría que haber para que ustedes lo sepan, para que puedan recomendar. Primer nutriente, o mejor dicho, micronutriente, que es sumamente importante, que aparece en el óvalo de la alimentación saludable. El óvalo de la alimentación saludable es, es el gráfico sobre alimentación saludable que se estuvo usando en los últimos 10 años en lugar a la pirámide de la alimentación saludable. Habrán visto alguna vez en algún paquete alimenticio, en algún producto alimenticio, que de la parte de atrás tiene una pirámide, que supuestamente es la pirámide nutricional. Bueno, la pirámide nutricional hace más de 10 años que ya el colegio de médicos y el colegio de nutricionistas la desestima, no la utiliza más. Primero no la utiliza más porque uno cree que cuando se trata de una persona sana, acuérdense siempre de eso, patología de por medio ya cambia la cosa, todos los grupos de alimento son importantes y tampoco es tan tajante la división, esto es buenísimo y esto es malísimo. eh, Obviamente que hay alimentos que hay que comer con más preponderancia que otros y entonces se ideó el óvalo de la alimentación saludable, que si lo buscan en un momento en internet van a ver que no tiene forma de pirámide, tiene forma de óvalo y es como que intuitivamente te hace pensar que todos los grupos de alimentos, lógicamente en su justa medida, si sos una persona sana y deportista, son necesarios. Pero la diferencia fundamental con la pirámide nutricional es que incluye el agua. El agua es un micronutriente fundamental. No puede pasar que un deportista no consuma agua. Si un deportista no consume agua, con seguridad que algo malo va a pasarle en el cuerpo. El agua tiene funciones principales en el cuerpo para el buen funcionamiento del organismo.
tres o cuatro de ellas. ¿La saben? ¿Me podrían tirar alguna? Escríbanme al chat. Es fundamental el agua. De hecho, en una buena dieta para deportistas está comprobado que es mitad líquido, mitad comida, es 50 y 50. ¿Eh? Em, Regulación de la temperatura corporal es una de las principales funciones del agua. Hidratar los tejidos, favorecer a el buen impulso neuromuscular, favorecer la buena contracción muscular, generar un buen funcionamiento de los órganos vitales. Por ejemplo, sin agua el riñón a la larga termina creando cálculos, piedras o cristales. O sea, imagínense todas las cosas vitales que yo les dije. Hay más funciones, pero fíjense las que les acabo de mencionar que son, pero altamente indispensables. Entonces, ningún deportista, sea chica o sea chico, sea varón o sea mujer, puede dejar de tomar agua. Y las cantidades no están tan tajantemente marcadas por sexo, sino más bien por deporte a realizar en función a la pérdida hídrica y por la temperatura. O sea, no es tanto por si sos varón o por si sos chica, sino más bien por qué deporte practicás, porque no es lo mismo practicar un deporte en un lugar climatizado que practicar triatlón en San Juan con 40 grados a la sombra. No es lo mismo. La pérdida hídrica tiene más que nada que ver con el tipo de deporte y con la temperatura que con el sexo. ¿Saben cuál es la cantidad promedio de agua que hay que tomar? Promedio estamos hablando, promedio y mínimo, de ahí para arriba, y son entre 2 y 3 litros por día. No puede pasar que un deportista tome menos de eso. ¿Eh? Lógicamente, la base de una hidratación tiene que ser agua. Puedo ayudarla con algún juguito tipo Clyde, puedo ayudarle con alguna agua saborizada sin azúcar. Eh, pero lo que no entran, y esto es siempre una gran confusión que a veces la gente tiene y pregunta, son las infusiones, mate, té, café, eso no entra en los 2 o 3 litros por día. No hay ningún problema con las infusiones, ninguno. Podés tomar todas las infusiones que vos quieras tomar, siempre y cuando no te hagan mal y no tengas ningún problema asociado que no las permita tomar. Pero de ser una persona sana, vos podés tomar todas las infusiones que quieras. Aparte de las infusiones, tenés que tomar mínimo 2 o 3 litros de agua por día. Bien. ¿Tiene alguna duda con respecto a la hidratación? Bien. Acá me preguntan por qué las infusiones no se cuentan como hidratación, porque es agua. No, las infusiones no son agua juntas con algún componente diurético, porque las infusiones todas tienen un componente diurético. El café, ¿cuál tiene? ¿Cuál es la del café? El café tiene cafeína, es un componente diurético. ¿El té cuál tiene? Teína. ¿El mate cuál tiene? Mateína. Entonces, las infusiones tienen componentes diuréticos y los componentes diuréticos hacen que el agua que yo me tomo, en vez de llegar a los tejidos e hidratarme, siga de largo y yo la orine. O sea que en realidad es un pasaje de agua por el cuerpo más que una hidratación tisular. Con lo cual, las infusiones solo se cuentan como complemento de la hidratación. A nivel médico-nutricional, solo se cuentan como complemento. Mis mínimos 2 o 3 litros de agua. Mis mínimos 2 o 3 litros de agua tienen que ser de esas bebidas que yo les dije. Después puedo tomar toda la infusión que quiera. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, perfecto, genial, listo. Pasemos a los macronutrientes. Ustedes saben que los nutrientes están divididos en dos, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Entonces, arranquemos por los hidratos de carbono. Eh, Básicamente, ¿cuál es la función de un hidrato de carbono en el cuerpo? ¿Cuál es la función de un hidrato de carbono en el cuerpo? O sea, las proteínas tienen su función, los hidratos de carbono tienen su función y y los lípidos tienen su función. La función de los hidratos de carbono, como bien me pone acá Tiziano, es brindar energía. El hidrato de carbono me brinda energía. Entonces, en función de que yo esté hablando, vuelvo a repetir, porque si no, uno no lo llega a comprender o se mezcla los conceptos. De una persona sana, que no toma ningún medicamento y que hace deporte, eh, el hidrato de carbono no puede faltar en la dieta de un deportista. Entre paréntesis, acá Marcelo
me pregunta que le quedó pendiente del tema de la hidratación, si la soda se cuenta como hidratación. Sí, la soda sí se cuenta porque la soda es agua con gas, o sea, la soda es agua, nada más que vos le estás poniendo gas. Tomar una bebida gasificada no es gratis. Vos tomás una bebida gasificada y ese gas te va a hacer sentir mínimamente inflamado, retener gases, sentirte tal vez incómodo para ir a hacer actividad física, o tal vez no, porque eso es muy personal de cada cual. Pero simplemente a nivel hidratación sirve, sirve. Y si yo le pongo un poquitito de terma sin azúcar, cuenta también, no hay ningún problema. Porque las bebidas que tienen azúcar todas deshidratan, sea terma, gaseosa, jugo cepita o jugo tan. Bien, siguiendo con el tema de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono lo que brindan al cuerpo es energía. Energía. O sea que un deportista sano y que está en peso no puede faltarle el hidrato de carbono en la dieta. Si estaríamos hablando de un deportista que tiene exceso de peso, ahí es otro tema. Tendrá que hacer una dieta para bajar de peso, pero ya no está en su justo peso. Ya no es una persona sana porque el sobrepeso es una patología. Bien, si es un deportista sano, sea varón o sea mujer, necesita hidratos de carbono en su dieta, porque ¿qué deportista no necesita energía? Ahora, lógicamente, los deportes más demandantes aeróbicamente son los que más hidratos de carbono necesitan. O sea, triatlón, running, ciclismo, marcha aeróbica, vóley, fútbol, todos los deportes que son demandantes aeróbicamente, sean 100% aeróbicos o tengan tintes anaeróbicos porque haya pique, contrapique, arranques. Si es un deporte aeróbico, necesita el deportista mucha energía. Ahora, normalmente cuando los deportes son de muy corta duración y mucha intensidad o de fuerza, los hidratos de carbono en la dieta se ven bastante reducidos. No quiere decir que se saquen, sí se ven bastante reducidos, ¿eh? Ahora, vamos a hacer un repaso de las principales fuentes de hidrato de carbono que hay. Porque uno dice, fantástico, listo, pero ¿cuáles son los principales hidratos de carbono? A ver, y ahí mándenme mensaje. ¿Cuáles son los principales hidratos de carbono que conocen? Bien, ahí Tiziano me pregunta, me dice si en los deportes de combate suelen ser importantes también. Los hidratos de carbono son importantes en cualquier deportista, en cualquiera, en su justa medida. Normalmente los deportes de combate, independientemente a que tienen cierto tinte aeróbico, lógicamente, son muy anaeróbicos, pues son muy explosivos, muchos tienen round cortos, entonces, lógicamente, la cantidad de hidratos de carbono no va a ser la misma que en un maratonista, pero por supuesto que son importantes, por supuesto que son importantes. Bien, ejemplos de hidratos de carbono. Acá me manda arroz, papa, batata, pan, perfecto, sí. Todo lo que son panificados a base de harina de almendra, a base perdón, a base de harina de avena, a base de avena, a base de harina de trigo, que son los panificados normales que uno compra en la panadería, todo lo que tiene que ver con arroz, con cebada perlada, con quinoa, con trigo burgol, todo lo que tiene que ver con papa, batata, choclo, que no son verduras, son hortalizas. Comerte un pedazo de papa es más parecido a comerte un pan que a comerte un tomate. Todos esos son hidratos de carbono. Lógicamente, las frutas son fuente principal de hidrato de carbono. Algunos vegetales azucarados tienen mucho hidrato de carbono, como la remolacha, como la calabaza dulce, como la zanahoria. Todo lo que tiene azúcar refinada tiene hidrato de carbono, ¿eh? Bien, esas son las principales fuentes de hidrato de carbono. ¿Alguna duda con eso hasta ahora? O sea, en resumen, la cantidad de hidrato de carbono que uno coma no tiene que ver solamente con el sexo y con el peso, también tiene que ver con el deporte que practique, porque tal vez consume más hidratos de carbono una chica de 1,60 m que pese 55 kilos, pero que sea maratonista, que un varón de 90 kilos, de 1,85 m que sea powerlifter, o sea, levantador de pesas. Entonces, en los hidratos de carbono en particular, no tiene que ver solamente la contextura y el peso. Es muy determinante el tipo de deportes que se practica. Cuando más aeróbico es el deporte, más hidratos de carbono hay. Y cuando menos aerobismo hay,
y se pasa a la intensidad, a la corta duración, a la fuerza, se van reduciendo. Después que estemos hablando de que haya veces que los deportistas tienen exceso de peso y haya que cortarlos, eso es harina de otro costal. Ahí estamos hablando de una persona que tiene exceso de peso. Y ahí nos estamos metiendo en otro tema, pues les vuelvo a repetir, el exceso de peso a nivel médico está catalogado como una patología. Y en toda patología hay algún nutriente que se saca. En el sobrepeso, uno de los primeros que se saca son los hidratos de carbono. Estamos hablando siempre en deportistas que no tengan nivel de kilos de más. Bien, que estén en su justo peso y en su peso normal. Con los hidratos de carbono, ¿alguna duda hasta acá? Bien, acá me pregunta alguien que está desde un dispositivo Samsung que cómo se saca. Bueno, esos son cálculos específicos que hacemos los nutricionistas. La verdad que imagínense que a veces no te alcanzan 10 años para aprender del todo a hacer dieta. No, sería imposible explicárselos en 5 minutos. Pero básicamente es así de el 100% de calorías que una persona necesita por día, el promedio es que el 50% son de hidratos de carbono. O sea, yo sé que le estoy haciendo una dieta a Juan Pérez y calculo que su valor calórico total, que el nivel total de calorías que tiene que consumir son 2000 calorías por día, y bueno, más o menos de esas 2000, 1000 van a estar utilizadas por hidratos de carbono. Bien, ahí Marcelo me está preguntando cómo reemplazás el hidrato de carbono en personas que hacen deporte y tienen exceso de peso. Eso es otro tema completamente distinto, no los quiero marear. Ahí básicamente, si yo le estoy haciendo la dieta a un deportista que tiene exceso de peso, hay solamente dos opciones. O le saco los hidratos de carbono por un tiempo o les dejo lo menos refinados, como hidratos de carbono integrales o frutas. O sea, hidratos de carbono que tienen más fibra o fruta. Pero ahí ya nos vamos a un tema de una patología. También me podrían decir cómo hago con los hidratos de carbono en un diabético, cómo hago en un celíaco. No es el tema de la charla, pero básicamente, Marcelo, se hace de esa manera. Bien, ¿algún tema con los hidratos de carbono? Si no, pasamos a las proteínas. Bien, tema proteínas. No, por favor, gracias a vos. Bien, tema proteínas. Las proteínas también tienen una función en el cuerpo. ¿Cuál es la función de las proteínas en el cuerpo? La de los hidratos de carbono es básicamente energía. La de las proteínas es básicamente reparadora de tejidos. En realidad, formadora de tejidos, no reparadora de tejidos, formadora de tejido. El término sería formadora de tejidos. O sea, cuando a ustedes les crece el pelo gracias a las proteínas. Cuando le crecen las uñas, les crecen las uñas gracias a la proteína. Cuando se cortan, se les corta la piel y la piel se les cicatriza gracias a las proteínas. Y cuando hacen deporte, rompen fibra muscular. Y esa fibra muscular que rompen se reconstituye y se tienen que recuperar de los deportistas, de los estímulos deportivos. Esas fibras musculares se recuperan gracias a las proteínas. O sea que la proteína lo que hace es reconstruir tejidos, formar tejidos. Las proteínas no podrían faltar en la dieta de ningún deportista, de ningún deportista. Y es un nutriente que este sí normalmente se saca por gramo. Este sí se saca por gramo. Normalmente en un deportista normal, estamos hablando de un deportista adulto que hace deporte entre 3 y 5 veces por semana y que no exige su deporte altas cantidades de proteína, porque hay deportes que exigen mucha cantidad de proteína, pero son deportes aislados y existen un montón de deportes. Seguramente existen más deportes que los que ustedes conocen. Porque siempre es así, uno se pone a ver un vademecum de los deportes que existen y uno dice, ah, mira, este ni lo conocía yo. Entonces, básicamente existen muchos deportes. En general, la proteína se calcula por kilo de peso, son entre 0,7 gramos y 1 gramo de proteína por cada kilo de peso. Las mejores proteínas no son las animales. En los últimos años se ha descubierto que las proteínas vegetales son muy buenas también, muy buenas. Los alimentos proteicos básicamente se dividen en dos, animales y vegetales. Los animales son los lácteos, el huevo, las carnes, en general, lácteos en general, huevo y carnes. Ese es el
mayor conglomerado proteico de origen animal. Y las proteínas de origen vegetal normalmente están en los cereales integrales, como el arroz maní, como la quinoa, como la cebada perlada. O sea, los cereales integrales por un lado tienen fibra, hidratos de carbono y por otro lado tienen proteínas. Son un transportador de nutrientes, no tienen solo hidrato de carbono o solo proteína, tienen ambas dos. Y también las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, eso también tiene mucha proteína de origen vegetal. Lógicamente también tiene proteína de origen vegetal, todo lo que son frutos secos y semillas. ¿Eh? Bueno, acá Natalia me dice, ¿qué pasa con los que no comen carne roja? Primero que nada, si no comes carne roja, puedes comer carne blanca. Y si no comes ninguna carne, porque sos vegetariano o vegetariana, tendrás que comer proteínas de origen vegetal, que son todas las que estoy nombrando, que son de excelente calidad también, son de muy buena calidad. Eso de que las proteínas de origen vegetal no sirven, ya hace años que no se usa en nutrición, ya quedó completamente obsoleto. O sea, estar en un ambiente donde charlan de nutrición y mandarse la barrabasada de decir que las proteínas vegetales no sirven es básicamente que te catalogan como que estás desactualizado o que no sabes nada. Las proteínas de origen vegetal son excelentes también. Lo que sucede es que las proteínas de origen vegetal a veces las tenés que complementar un poco, las tenés que complementar un poco. O sea, si vos comes proteína de origen animal, a ver, no hay mucha vuelta, es carnes, lácteos o huevo. Y si comes proteínas de origen vegetal, normalmente tenés que complementar en un mismo plato, tenés que poner varias proteínas a la vez para llegar a cubrir todo lo que necesitas. Pero son de excelente calidad, son de excelente calidad. De hecho, son de tan buena calidad las proteínas de origen vegetal que normalmente hasta tienen menos contraindicaciones, porque vos el colesterol no te va a subir jamás por comer proteínas de origen vegetal. En cambio, por comer proteínas de origen animal es muy probable que te suba el colesterol porque están ligadas intrínsecamente a grasas saturadas. O sea, en definitiva, salvo que seas vegetariano o vegetariana, lo mejor es hacer una buena combinación entre todas las proteínas que existen. ¿Eh? ¿Para qué? Para tener una buena recuperación del entrenamiento, para tener una buena reposición de fibra corporal. No me refiero al entrenamiento del mundo del deporte. Normal, uña, piel, descamación dérmica, pelo, barba. Normal. Es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo. Bien, me preguntaban por ahí qué opino de los suplementos de proteínas. Los suplementos de proteína, en el caso de que no llegues a consumir la proteína que necesitas en el día solo con alimentos, son bárbaros. O sea, los suplementos no son malos. Lo que sucede es que hay gente que los toma y no los tendría que tomar porque están de más. A ver, el nombre lo dice, es un suplemento, suplementa una buena dieta. Entonces, si vos sos una persona que no come bien y toma suplemento, en primera instancia ya arrancamos mal, porque antes de tomar suplemento tenés que comer bien. Ahora, si sos una persona que come bien y así todo, haciendo una comida organizada y completa, no llegas a cubrir todas las proteínas que necesitas, entonces, ahí necesitas un suplemento de proteínas, que normalmente, la medida estándar es un scoop, que es una cucharada de esas grandotas que te trae adentro el suplemento de proteínas, colmada, o sea, una cucharada colmada, viste, medio rebalsada, no el ras, sino colmada para los varones y 3/4 de cucharada para las chicas. Bien, ¿alguna duda más con respecto a las proteínas? Bueno, acuérdense que tenemos también los lípidos. Los lípidos son un macronutriente esencial. El problema de los lípidos es que los lípidos se dividen en dos: lípidos de origen animal y lípidos de origen vegetal. El tema acá es que los lípidos de origen animal, o sea, fíjense qué diferencia. Los lípidos de origen animal me tapan las arterias, me traen colesterol, me dañan la salud. Son los que tienen que ver con accidentes cerebrovasculares, con parálisis faciales, con problemas de hipertensión. No es que yo no los pueda comer. Si yo soy deportista y soy sano, los puedo comer, pero los tengo que seleccionar, que significa tratar de llevarlo.
a la expresión más saludable posible. Si como pollo, comerlo sin piel. Si como lácteos, comerlos descremados. Si como carne de vaca, elegir un corte magro. Si como huevo, comerlo entero, no hay ningún problema, pero no comerme 10 huevos por día, porque la verdad que no tiene razón de ser. Es preferible comerme 3 o 4 y tomarme un batido proteico, porque la verdad que 10 huevos por día, 3 o 4 no pasa nada, pero 10 huevos por día tengo una cantidad de colesterol con las yemas que me estoy morfando que es impresionante. Bien, ahora, por la contra, los lípidos de origen vegetal que están en la palta, en los frutos secos, en las semillas, en los aceites de buena calidad, los de origen de los de oliva de primer prensada, los de girasol alto oleico, esos me ayudan al sistema cardiovascular y a mi sistema hormonal. O sea, fíjense la diferencia. Los de origen vegetal me ayudan, los de origen animal me complican la salud. Entonces, en una dieta, yo, de los lípidos que consumo, que son el 15% de las calorías que yo gasto, tendrían que ser en lo posible de origen vegetal. Palta, frutos secos, semillas, aceites de primera prensada y en lo posible los de origen animal tratar de seleccionarlos lo máximo que se pueda. Yo con eso me evito daños al sistema cardiovascular y por otro lado beneficios al sistema hormonal, impulsos nerviosos, a mi corazón y demás. Bueno, obviamente, como les decía, normalmente se calcula un pelito más de lípidos de buena calidad para las chicas que los varones. Esa es la única diferencia en macronutrientes, hidrato de carbono, proteínas y lípidos. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, perfecto, bárbaro, fantástico. Vamos a pasar a macronutrientes para redondeárselo. Les cuento que todos los cursos que tienen que ver con nutrición, sean presenciales o sean online, normalmente están en la escuela SEAFI bajo la tutela mía. O sea, si tienen alguna duda, me van mandando. Si tienen algo que rever, me lo van mandando. Si hacen un curso online, el seguimiento online lo vamos haciendo. Creo, por lo que me dijeron los chicos de SEAFI, se los comento para que lo tengan en cuenta, que esta semana, me parece que es esta semana, con los cursos de nutrición online, tenían acceso gratuito a un curso que se llama Cómo ser un entrenador exitoso. Se los comento para que lo sepan y estén al tanto. Bueno, seguimos con el tema micronutrientes. Los micronutrientes son vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales. Como les dije recién, salvo el calcio y la vitamina D, salvo el calcio y la vitamina D, que son importantes tanto para los chicos como para las chicas, pero se calculan un poquitito más alto en dieta de las chicas. Después, todo el resto de las vitaminas y minerales son fundamentales para ambos sexos y tienen que estar en forma completa, respetando la IDR que, como yo les dije hoy, es la ingesta diaria recomendada. Básicamente, la forma de asegurarme de consumir todas las vitaminas y minerales que yo necesito se da comiendo qué grupo de alimento. ¿Qué opinan? ¿Qué grupos de alimento? ¿Qué grupo de alimento? ¿Qué grupo de alimento yo puedo comer? Bueno, acá Tiziano me dice verduras. Exactamente, verduras y frutas. Verduras y frutas. Vegetales y frutas. Esos son los dos grupos que a mí me aseguran un completo abastecimiento de vitaminas y minerales. Y las vitaminas y minerales juegan un rol fundamental para que las funciones vitales de mi cuerpo se desarrollen en forma óptima. Entonces, cuando yo no tengo un buen consumo de frutas y verduras y, a ver, a la larga o a la corta, me empieza de a poco a fallar el sistema de vitaminas y minerales y no es seguro, pero algún quilombito puedo llegar a tener. Muchas veces, por ejemplo, si falta el magnesio o el calcio, no hay buena contracción muscular. Si falta el zinc, no hay o la vitamina C, no tengo un buen sistema inmunológico. Si falla la vitamina A, me empieza a fallar la vista. Si falla la vitamina E, que es antioxidante, me empieza a fallar la recuperación. Si falla la vitamina K, que es la que trabaja con la coagulación, no tengo una buena coagulación.
Y así, si falla la vitamina B12, me empieza a fallar la relación neuromuscular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para tener un buen funcionamiento de todas mis funciones vitales, yo les dije algunas, las más importantes, pero hay un montón. Básicamente yo tengo que comer una buena cantidad de frutas y verduras. Por eso en nutrición hay algo que se hace que se llama educación alimentario nutricional y es trabajar en los deportistas, en educarlos, en enseñarles distintas formas de comer frutas, verduras, en tratar de gestionar que si no las consumen, las empiecen a consumir porque es importantísimo para el buen funcionamiento del cuerpo. De hecho, los órganos vitales funcionan mucho mejor cuando consumís frutas y verduras. El hígado, cuando consumís mucha verdura, se te pone menos graso. El intestino, cuando consumís muchas frutas y verduras, tenés menos chance de constiparte. Al riñón le haces un gran bien, porque no es lo mismo lo que cuesta detoxificar una proteína que fruta y verdura. Entonces, no pueden faltar las frutas y verduras. Al estómago le haces un excelente bien. ¿Por qué? Porque las frutas y verduras se digieren mucho más rápido. Entonces, no es lo mismo el tiempo de digestión de un bife con un puré de papa que encima le mandé manteca que de un bife con una ensalada de tomate y lechuga. Entonces, todos los órganos funcionan mejor si yo como fruta y verdura. Mis funciones vitales están en forma más óptima. Y eso, salvo vitamina D y calcio, es igual tanto para los chicos como para las chicas. Entonces, ahí hicimos un repaso de lo que son agua, hidrato de carbono, proteína, lípido, vitaminas y minerales, que es lo básico a tener en cuenta para tener una dieta equilibrada y completa. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Alguna consulta que me quieran hacer? Bien, bueno, genial, fantástico. De todas formas, si en algún momento llegan a tener alguna duda, me pueden consultar al Instagram. El Instagram mío es Robaldo Nutrición. Ahí en mi viñeta del Zoom aparece mi nombre, Matías Robaldo. Y mi nombre, mi Instagram es como mi apellido, Robaldo Nutrición. Nosotros en el Instagram básicamente lo que hacemos es usarlo a modo de recetario. Subimos todo el tiempo recetas, recetas focalizadas en que en la alimentación saludable, en el deportista, en tratar de gestionar educación alimentaria nutricional, en que la gente coma cada vez mejor. Esas recetas las subimos a diario, las compartimos, así que si llegan a querer, ahí en el Instagram las pueden ver. Robaldo Nutrición. En cuanto a los contactos nuestros, tenemos un solo contacto de consultorio y es 11, se los digo por si lo quieren anotar, si tienen alguna duda, 11 59 38 16 83. Eso es el teléfono de nuestros consultorios. Nosotros atendemos online y también atendemos en San Antonio de Padua, zona oeste, General Las Heras y Marcos Paz, que eso ya está más cerca del interior del país. Atendemos online, tenemos consultorios en General Las Heras, en Marcos Paz, que eso está cerca de Pilar, por ejemplo, y si no, en San Antonio de Padua. Si alguien necesita por algo alguna consulta nutricional, sea en el consultorio o sea online, tengan en cuenta que la próxima semana, o sea, toda esta semana y toda la semana que viene, tienen un descuento en las consultas nutricionales en el consultorio, habiendo participado de esta charla del 20%. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con ese número que les mandé si quieren un turno y poner el código Robaldo Nutrición. Ese es el teléfono del consultorio. Lo vuelvo a repetir, 11 59 38 16 83. Y si escriben WhatsApp, le va a contestar alguna de nuestras recepcionistas, que ya están al tanto de que con ese código, el código Robaldo Nutrición, esta semana y la semana que viene tienen el 20% de descuento en las consultas. Si alguien necesita consulta por algún tema de salud, por descenso de peso, por dieta hiperproteica, consultan ese número y sin problema gestionamos algo bueno para ustedes. Em, la charla de hoy era un webinar que gestionaba en forma gratuita SEAFI para poder hacer esto, para poder hacer educación alimentario nutricional, para poder gestionar
conocimientos básicos en gente que hace deporte, en gente que le gusta comer sano, en gente que va a ser instructora, que va a ser entrenadora, que tal vez no hace falta hacer dietas, pero yo marco una diferencia como entrenador, como supervisor, como preparador físico, solamente con el hecho de poder dar buenos consejos nutricionales. ¿Saben la cantidad de veces que pasa que yo escucho cuando estoy trabajando, no como mi rol de nutricionista, como mi rol de preparador físico, que voy al gimnasio a entrenar, lógicamente a entrenar, nunca voy al gimnasio donde trabajo? Porque si no, no puedo entrenar tranquilo, voy a otro gimnasio que muchas veces no saben ni siquiera que soy nutricionista, que soy preparador físico. Voy, me anoto, hago mi rutina, calladito la boca, escucho. ¿Saben las veces que escucho que los alumnos le preguntan a los profesores, profe, empieza el calor, ¿cuánta agua tengo que tomar? Cualquier cosa le contestan, 5 litros por día, 1 litro por día. He escuchado cualquier cosa que le dicen, profe, si yo no como bien, tengo que tomar suplementos. Pocas veces escuché, mirá, los suplementos después lo vemos, pero primero tenés que comer bien, después vemos si suplementamos. La cantidad de veces que escuché este tema que les comentaba hace un rato, que las proteínas de origen animal son geniales y las proteínas de origen vegetal, una basura. La cantidad de veces que escuché que un deportista no hace falta que coma hidrato de carbono, miren, y así podríamos estar hasta las 10 de la noche. Entonces, no hace falta que yo dé dietas. Siendo preparador físico, solo con tener buenas respuestas a lo que mis alumnos me preguntan, solo con poder gestionar consejos nutricionales inteligentes y certeros, marco una gran diferencia, pero una gran diferencia. Así que, bueno, ese era el asunto de la charla de hoy, tratar de ponerlos un poquito en tema. Eh, Acá vamos a ver alguna que otra duda, me consultan. Bueno, acá me preguntan, ¿qué cantidad de frutas es recomendable consumir en forma diaria para una persona que no tiene que bajar de peso y que está sana? Entre 2 y 3 frutas por día es lo normal, ¿eh? Después me dicen si podría repetir lo de la yema de huevo, porque a alguien le dio alto los valores de colesterol y de glucemia. En primera instancia, las cosas que tienen colesterol nada tienen que ver con la glucemia alta. Son dos parámetros sanguíneos distorsionados completamente distintos. Una cosa es el colesterol, otra cosa es la glucemia. Pero con respecto al colesterol, básicamente, si el colesterol es dietario, porque el colesterol también podría ser por nervios, por genética, pero si el colesterol es dietario, lo que hay que reducir, no suspender, reducir son los alimentos que tienen grasas de origen animal, lácteos enteros, carnes grasas, piel de pollo y yema de huevo, pero no suspenderlos, reducirlos. Esa es la dietoterapia para el colesterol alto, ¿eh? Bueno, después me preguntan con respecto al arroz, si es cierto que se debe cocinar solo para el momento. Bueno, para un deportista que está en peso, para un deportista que está en peso, y que no tiene ningún tipo de distorsión de la glucemia sanguínea, pero ningún problema. Mientras no lo dejes en la heladera 4 días, porque es un alimento que tiene humedad y que junta hongos, si vos, cualquier alimento que tenga humedad, si no lo comes dentro de las 48 horas, no lo podés comer más, pero por una cuestión bromatológica, te lo podés preparar de un día para el otro, o hasta dejarlo 48 horas en la heladera, o hasta frizártelo, no hay ningún problema. No es un mito, es simplemente un tema que hay que tener en cuenta para la gente que es diabética, ¿eh? Bien, acá me preguntan si se podría comer 10 claras y solo una yema. Sí, poder se podría. Sinceramente sería poco negocio a nivel económico. Yo en vez de comerme 10 claras y solo una yema, que tengo que tirar 9 yemas, no desperdicio el huevo ni loco. Lo que hago es, me compro una proteína de huevo, que la proteína de huevo es 100% clara, y me hago un batido de clara de huevo todos los días y chau, listo, un batido proteico de huevo y chau, porque la verdad que, digamos, eh, a ver, eso cada uno se maneja su economía, ¿no? Pero digamos, yo me compro un maple de huevo y una, dos yemas las puedo llegar a tirar. Ahora, comerme 10 huevos, tirar 9 yemas, y la verdad que es un montón de desperdicio de alimento. Para eso, hoy por hoy hay un montón de productos interesantes. Por ejemplo, clara en polvo. La clara de huevo se consume en polvo, viene en polvo,
De hecho, la Serenísima la hace. La Serenísima hace clara de huevo en polvo. Y vos, si te tenés que hacer un omelette, la reconstituís y lo usás. Si tenés que fortificar un puré, lo haces con eso. Si te tenés que hacer un licuado y suplementarlo con clara de huevo, lo haces con eso. Y no andás desperdiciando la yema y está buenísimo, ¿eh? Es hasta más práctico. Bueno, chicos y chicas, un placer hablar con ustedes. Ha sido una linda charla. Y cualquier duda que tengan, me pueden comunicar al Instagram o mandar mensaje a ese número que les dejé. Así que, bueno, si no tienen ninguna otra duda, que terminen bien el día. Chicos y chicas, nos estaremos viendo si hacen algún curso, si llegan a necesitar nutrición, nos estaremos viendo en un futuro. Bueno, dale, decime, Emma, decime qué duda tenés y cerramos. Hay alguien que se llama Emma y me dijo que tenía una consulta. Ah, bueno, acá me dice qué diferencia hay entre las proteínas y los aminoácidos. No, en realidad no hay demasiada diferencia. Los aminoácidos son la unidad estructural de las proteínas. A ver, como para que vos te lo imagines y explicártelo en forma rápida. Imagínate que la proteína sería una pared y los aminoácidos serían los ladrillos que forman la pared. ¿Me explico? Es bien gráfico ese ejemplo que te di. La proteína es la pared. Los aminoácidos son los ladrillitos que la componen. Entonces, normalmente cuando vos tomás un suplemento de aminoácidos, lo que haces es tomar un suplemento que ya viene predigerido, por llamarlo de alguna forma. A tu cuerpo le va a costar menos asimilarlo, menos digerirlo que la proteína. Pero a grandes rasgos, hay diferencias, pero a grandes rasgos sirven para lo mismo. Van en la misma dirección, digamos, que es el tema de la reposición de tejidos, la recuperación. Bueno, chicos, chicas, nos estaremos viendo. Ya saben dónde ubicarme. Un placer haber hablado con ustedes. Que tengan muy buenas noches.